Sean bienvenidos y muy agradecidas con Paco Ignacio Taibo. El Movimiento Comunista Mexicano rinde homenaje con este evento a Ernesto Che Guevara, nacido el 14 de julio de 1928, hace 96 años, y que fue asesinado un 9 de octubre de 1967 en Bolivia. Fíjense que cuando le pregunté a Paco Ignacio Taibo II si quería que yo armara su semblanza o me la mandaba a él, me dijo, no, nomás di aquí está Paco y ya. Pero como yo soy desobediente, no le hice ningún caso. Así que no diré quién es Paco Ignacio Taibo. Trataré de decir qué hace Paco Ignacio Taibo. Em, así que diré que no es cosa fácil presentar a Taibo II. Amorosos fantasmas recorren sus días de combate. Paco revive en sus letras hasta aquellos desvanecidos difuntos. Convoca héroes. Se presenta hoy en un evento de los comunistas que retornamos como sombras, pero como sombras palpables esta vez. La vida misma se nos presenta a veces ruda, difícil y también maravillosa. A veces, algunas nubes nos hacen pensar en que no habrá final feliz, que nomás los muertos están bien contentos, que el mundo en los ojos de un ciego es como lo vemos, que sabemos cómo vamos a morir, que todo es imposible. Pero hoy, en 2024, estamos sintiendo que el campo de batalla se impregnó del olor a las magnolias, que la insurgencia, mi amor, está en camino, que la memoria roja se renovó con la esperanza, que podemos bailar un danzón en Bellas Artes, porque la lejanía del tesoro, de la libertad y la democracia, la vamos acortando para que sean fuego de estrellas. Porque esta conferencia sí, sí tendrá un final feliz. Compañeras, compañeros, camaradas, aquí está Paco, pues. Gracias, repasaste toda mi eterna bibliografía ya. Siempre que Está, pasa eso, yo ah, tengo que preguntarme, ¿y a qué horas este cuate escribió tantas cosas, man? Y me exacto, preocupa es un formar parte de la Legión de trabajo los Dinosaurios sin demasiado prólogo. Vamos al tema. Hoy volver a platicar sobre Ernesto Guevara implica lo mismo que fue en su momento para mí abordar su biografía. Era complicado cómo enfrentar a los personajes que se han vuelto modélicos, representativos de una proposición, muy ligados a la manera como ves el mundo y que de alguna manera la información que sobre ellos circula no es, no es material básicamente mítico. No es que en torno a la figura del Che se haya construido una estructura mítica. Lo que se construyó fue una estructura propagandística, como habitualmente nos sucede en la izquierda. Simplificamos ah, en términos propagandísticos las visiones que tenemos del pasado. Y esto significa eliminar raspones, referencias críticas y algo quizá todavía más peligroso, que es ver a estos personajes que vienen de un pasado complicado, verlos como uniformes, como lineales. Yo a lo largo de la redacción y la investigación que me llevó a la biografía de Che,
me tropezaba eternamente con un tipo de investigaciones o recopilaciones de información que tendían a unificar a, con razones extrañas al personaje y que tenías que disgregarlas para darle sentido. Me pasó con libros como El Che Deportista, y la cantidad de artículos, notas y materiales que tenía sobre las múltiples intervenciones de Ernesto Guevara en fenómenos deportivos, que iban desde que el día en que inauguró un campo de golf y hizo ocho hoyos con Fidel, hasta su sistemática adhesión al ajedrez, pasando por las historias de su pasado que contaban cuando fue portero de un equipo de fútbol militar en la Amazonia. Entonces, la manera como se presentaba daría la imagen de un personaje adicto eternamente al deporte. Y esto no funciona. No funciona porque no era así. Tenías que colocar la pedacería a lo largo de la biografía y darle contexto continuamente. Entonces tenías que decir, a ver, qué es emblemático, en qué momento y qué no lo es? Y entonces ibas encontrando algunas claves que te explicaban con mayor lucidez y claridad al personaje. Quizá la primera y muy importante es por qué este adolescente argentino, ya en esos momentos asmático, decide jugar rugby, que no es un deporte que se preste a las facilidades para respirar, y cómo cuando juega rugby en su adolescencia, tiene que reclutar un compañero que corra al lado de la cancha, por el margen de la cancha, con una bombilla para darse aspiraciones. Era un jugador de rugby que necesitaba muletas, pues, ¿no? Muletas en este caso respiratorias. Entonces, esto de alguna manera te puede parecer, cuando empiezas a trazar el panorama del personaje, te puede parecer sintomático y te puede parecer definitorio de una personalidad. Cuando esta historia, la de vivir en el límite, se relaciona con algún deporte, te va a dar la misma sensación en varios casos. Por ejemplo, su decisión de practicar el montañismo cuando vive en la Ciudad de México. De todos los deportes adecuados a un asmático, el montañismo es el único que no sirve, que no está en la lista. Ni mejora tu capacidad pulmonar, ni el asma se reduce para nada. De tal manera que el Che Guevara subía, el Ernesto Guevara, exilado en esos momentos en México, subía al Popo, y lo bajaba de nalgas, resbalando. No era lo suyo. O cuando en los entrenamientos previos a la organización del grupo que iría en el Granma, se ve obligado a decirle a Vanegas, su entrenador que estaba ahí, no andes diciendo que soy asmático. Y entonces, ¿cómo lo oculto, no? Decía Vanegas, ¿cómo lo escondo? Y esto todo junto y colocado a lo largo de la biografía de Ernesto Guevara, que por cierto yo titulaba a propósito Ernesto Guevara, también conocido como el Che, para tratar de ir más allá de la versión simplificada y propagandística de la figura del Che. Ah, encuentras una vocación desde muy joven de ir contra los límites. Si la vida te propone límites, tú vete de frente contra ellos. Haz lo contrario que el sentido común diría. Y esto es muy Che, muy Ernesto Guevara.
el ir buscando sus propios límites para derrotarlos. Ah, y lo vas a encontrar en otros momentos de su biografía. Si analizas el problema del Che, la guerra y el valor, por ejemplo, ah, y lo analizas en diferentes momentos de su biografía, vas a encontrar algunos materiales sintomáticos. Aquel que se ha vuelto más destacado para todos los que han escrito o reflexionado sobre el Che es el momento en que cuando es descubierta la expedición del Grama y caen en la primera emboscada del ejército batistiano, el Che decide abandonar su mochila de médico y armarse con un fusil. Esto que es un momento clave en su vida, va a ser señalado como un momento definitivo, porque prácticamente va a dejar la medicina, aunque volverá a ella varias veces. Y eso te obliga a preguntarte cómo se hizo médico y por qué, y qué tan arraigado está en el personaje su relación con la medicina, lo cual es otra historia complicada, porque nada es sencillo cuando hablas de Ernesto Guevara. Ah, el tema del valor. Dándole vueltas a los primeros combates de la guerrilla en la Sierra Maestra, sobre todo en la primera etapa, vas a encontrar algunos elementos que son definitorios. Uno de ellos es una frase de Amejeiras en una maravillosa entrevista que pude hacer y en otras que recibí que se le habían hecho, que decía, combatíamos de pie y el grito era como los Mau Mau. La referencia histórica está clara, es la época de la insurrección en África de los Mau Mau, que así que era muy ventilada en los periódicos y la propaganda. Pero combatir de pie era un absurdo. Ah, la guerrilla sabrá a lo largo de su experiencia y lo sabrá en, en la etapa, en la primera etapa, la etapa de la Sierra Maestra, en el caso del Che, en la segunda etapa, la etapa de la invasión que recorre de la Sierra Maestra hacia el centro de la isla, las villas Santa Clara, o luego en sus experiencias africanas, o luego en sus experiencias bolivianas, recogerá que el arte de la guerrilla está ligado a la emboscada, que está ligado al establecer una correlación de fuerzas temporalmente muy favorable, y que la idea de combatir de pie es bastante absurda, por mucho que sea motivante el grito de como los Mau Mau que registra a Mejeiros. Y ahí te liga con la idea del Che y el valor. Los mejores testimonios que tenemos para ver cómo se relaciona lo cotidiano con un fenómeno tan común como el miedo van a venir del equipo de jóvenes que va a vivir con él la experiencia primero de la maestra y luego de la invasión a las villas. Ah, estos jóvenes que en sus testimonios tuvimos la suerte de que estuvieran muy poco teñidos del culto al héroe y que fueran más bien recolecciones de lo cotidiano, te van a decir que en el momento del bombardeo de la avioneta el Che se tirará en la trinchera de cabeza, pero también te dirá algo que empieces a notar en el personaje y el combate, que es su valor tiene que ver con que no le puede pedir a alguien que haga lo que él no está dispuesto a hacer. Y este sí es un constante en la composición de la mentalidad de Ernesto Guevara. Su idea de mandar es la idea de poner el ejemplo. Y el costo
de poner el ejemplo es a veces estar en el límite de la locura y la falta de sentido común combatiente. Y eso va a estar por todos lados en el guevarismo y en la visión del Che. Era enloquecidamente valiente a ratos, pero lo que sí era un personaje que no estaba dispuesto nunca a pedirle a alguien que hiciera lo que él no estaba dispuesto a hacer. Esta característica de un personaje como Ernesto Guevara va a ser muy notable en la primera época de construcción del socialismo en Cuba, en su etapa como ministro a cargo del Banco Nacional y luego como ministro de Industria, sobre todo en la etapa del Ministerio de Industria, donde crea un equipo extraño, repleto de improvisaciones, de jóvenes para manejar una economía de la que no saben nada, para enfrentar el problema de fábricas que habían sido abandonadas, talleres, pequeños talleres económicamente inviables, de los que no tenían insumos para poder trabajar. Toda esta etapa ah, está marcada porque el entorno de los compañeros que trabajan con Ernesto Guevara van a recibir presión continua y muy poca palmada en la espalda. Y uno analiza testimonios, uno, otro, y descubre cómo de repente el Che le pide a un equipo que termine un informe en 72 horas, lo cual significa que este equipo no va a dormir en 3 días. Y que cuando lo tienen, el Che se limita a recibirlo con la mano izquierda y ni siquiera a sonreírles. Ah, es rudo trabajar como un personaje como el Che, cuya idea de obligación, de misión cumplida, ah, es tan áspera como para no dar palmadas en la espalda, como para no agradecer. Si revisas los discursos como ministro de Industria, los muchos que dio, que son muy interesantes porque la mayoría de ellos son cara a los trabajadores, o sea, son discursos en interacción con las textileras de Caiguanabo, con los trabajadores de la Coca-Cola. Todos estos discursos son discursos en los cuales no reconoce méritos a nadie, ni siquiera a los trabajadores. Da por hecho que tienen que enfrentar las enormes dificultades porque hay que enfrentarlas. Y esta idea de la obligación moral está continuamente en el Che. El personaje se construye a lo largo de los años, es un personaje que va variando, ideológica, políticamente, a partir de la experiencia. No puedes medirlo con el personaje que de repente adopta una visión radical progresista en la adolescencia porque simpatiza con el ejército republicano durante la Guerra de España y de ahí trazar una línea ascendente y continua que lo llevará al personaje que se pelea con Carlos Marx porque Marx no entiende a Bolivia y él se enfada mucho por esta incomprensión marxista de Bolivia o de Marx. No hay que echarle la culpa a todos los marxistas de que Marx no haya entendido en su época de periodista lo que significaba Bolivia o lo que significaba la guerra México-norteamericana. Y en ese sentido, no hay una línea de progresión, no digas, el Che evoluciona en estos caminos, entre otras cosas porque esos caminos no existen, hombre. Es prácticamente imposible que te vuelvas marxista como él declara que es
cuando lo detienen la Dirección Federal de Seguridad en la Ciudad de México, ah, por haber leído una parte del tomo 1 del Capital, cuando dormía en un sleeping bag en las oficinas del Fondo de Cultura, o haberse prestado, gracias a sus contactos con el Instituto Cultural Soviético, algunos libros de Lenin que pudo hojear. Ah, este cheque va evolucionando y que en el momento en el que se convierte en ministro de Industria, crea un seminario para estudiar seriamente marxismo, y este seminario es de una intensidad que incluso incorpora un área aritmético, calculadora, y les enseña matemáticas básicas a los cuadros de este aparato. Ah, tiene la gracia de que está repleto de reflexiones que se convierten en dudas, y como se convierten en dudas, representan un salto adelante. Podemos seguir la formación ideológica del Che a partir de los libros que lee. Una de sus grandes virtudes era dejar constancia de todo lo que leía en sus diarios. Lamentablemente, una parte de sus diarios, los diarios de la etapa del Ministerio de Industria, no se han abierto, no han hecho que sean accesibles. Pero fuera de esa etapa, en el resto de las etapas de su vida donde llevó diarios, tenemos un registro de sus lecturas. Y ahí lo vas viendo. Ah, muy curioso. Conocerá a Martín en plena sierra, y por casualidad, porque le consiguen un libro de Martí. Ah, empezará a leer a Trotsky en Bolivia, como una lectura alternativa a la lectura tradicional leninista de la Revolución Rusa. Ah, leerá latinoamericanistamente durante los últimos años de su vida, excepto durante la etapa africana, donde las lecturas son muy poco claras. ¿Qué lee? ¿Por qué lee lo que está leyendo? Hay gente necesita un diccionario de Swahili para poder entenderse, o mejorar su francés, que no es malo, ¿no? En estos años. Ah, encontrará, sin embargo, a lo largo de su biografía, una continua ah, defensa del libro como instrumento de civilización. Quizá la anécdota, bueno, hay decenas de anécdotas. Más ejemplificante es cuando se produce la discusión sobre cómo cómo están preparadas las milicias cubanas que van a enfrentar lo que luego sería Valle de Cochinos. Y entonces el Che le pregunta al responsable, bueno, ya llegaron las subametralladoras checas, ya llegaron. Y las mochilas, sí. Y las cantimploras, sí. Y, y el libro, y el responsable de las milicias le dice, ¿cuál libro? Se echa el libro. ¿Los vamos a mandar a combatir una invasión sin libro? Y entonces el compañero responsable de las milicias dice, pues no sé, no, hay que mandarlos con libro. Y le pregunta a Che, ¿y cuál libro? ¿Sí? Y entonces el Che se saca de la cabeza a un libro de Beck, de historias que tienen que ver con la resistencia rusa en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo. Ah, y al final eso pasa. 100.000 ejemplares de este libro se editan para que vayan en las mochilas, que para el Che le parece fundamental. Y la pregunta, ¿y el libro? ¿Van a mandarlos a una
contra invasión sin libro, y esto lo va a señalar muchas veces. Y el libro, su misma actitud hacia la escritura. Bueno, es un generador de diario toda su vida, desde niño adolescente. Empieza a registrar lo que lee, lo que piensa, sus comentarios sobre lo que lee. Para mí fue muy gratificante y muy divertido comparar la lista de novelas de Emilio Salgari que había leído el Che con la mía, para ver cuántas más había leído yo que él, y yo apostaba que había leído muchas más que él, pero no es cierto. Yo debo haber leído tres más que él, apenas. Él debe haber leído 25 o 30 novelas de Emilio Salgari, que por cierto es donde yo me volví antiimperialista. Yo soy un antiimperialista salgariano, no leninista, como todo el mundo sabe. Y esta comparación de las lecturas resultaba muy interesante, este registro. Pero esta vocación de poner en el papel, de escribir estos continuos diarios, va a construir algunos diarios que son muy intensos y profundos. Sus diarios de bicicleta en la primera etapa, de viajes. Sus diarios de la experiencia africana. Y luego el conocidísimo Diario de Bolivia. Pero cuando llega el momento de elaborar más, y el Che se puede dar el lujo, Ernesto Guevara se puede dar el lujo de hacerlo, en el momento del final de la Revolución Cubana, los primeros años, ah, él elabora un manual sobre la guerrilla, muy manual, en el que proliferan los consejos sobre por qué fumar puros cuando estás en una zona repleta de mosquitos, hasta los pasajes de la guerra revolucionaria, que cuida mucho porque se vuelve un muy buen testimonialista. Y el método es, apela a su memoria, pero consulta con los que vivieron estos hechos para obtener unas narraciones más ajustadas a la realidad y donde quiere dejar testimonio de un momento, de una época. Son Si leen los pasajes, verán que no hay ningún pinche rollo ideológico, no hay debate ideológico, no hay explicaciones de por qué hay que tirar a la dictadura batistiana, no tiene discusiones sobre el capitalismo que existe en esos momentos en Cuba, nada, nada. Lo que hay es narración de hechos. El más interesante que se añadiría en los pasajes es el diario de la invasión, que es todavía más parco. Ahí cuenta situaciones, momentos, anécdotas y trata de lidiar con el miedo, la vida, el combate, la lucha. Y se vuelve un muy buen testimonialista. De hecho, si hubiera habido posteriores elaboraciones de algunos de sus diarios, podría ser apasionante. Y urge que el gobierno cubano libere los diarios de la época de industria. En su día, mi sospecha es que no fueron publicados porque siendo el Che como era, que era rasposo de a madre, había algunos funcionarios cubanos de alto nivel existentes que no salían bien parados en estos diarios, y para proteger sus memorias, ah, porque una cosa es que el Che diga que eres un pendejo y una cosa que el Che lo diga tres veces en un texto, lo cual te crucifica en términos de la opinión pública. Estos diarios no fueron en su día publicados y a la fecha. Afortunadamente tenemos los testimonios de Borrego que cubren esa etapa, que si bien no es el Che escribiendo, es lo más cerca que podemos tener del Che escribiendo. Ah, Están los enigmas. Eh, um, ¿Por qué decidió sumarse al proyecto cubano? Cargando como cargaba en esos momentos con una sola experiencia importante, que era, o más bien dos. Una de ellas era su vivencia
de América Latina de abajo hacia arriba, el Che no es en su formación ni miembro de un movimiento estudiantil que no existió, ni militante de un partido político al que nunca se afilió, pero sí es un viajero crítico, un observador desde abajo de la sociedad latinoamericana. A lo largo de todos estos viajes va a estar registrando la manera como se producen los fenómenos de la explotación y por lo tanto la toma de partido. ¿Por qué deciden sumarse los cubanos? Los biógrafos que me precedieron, ¿no? Todos dicen, no, bueno, es que Fidel lo convenció. Espérate, en esa misma época, el Che en su correspondencia está coqueteando con la idea de irse a un congreso en Polonia, está coqueteando con la idea de irse a África, está coqueteando con la idea de irse a la India, que forman parte de su vivencia de vagabundo. El Che era un vagabundo. Vagabundo, una palabra que reducida a la realidad dice que vagaba mundo, recorría mundo, tampoco la conviertan en el adjetivo negativo que luego las buenas conciencias le han puesto la palabra. Era un vagabundo, era muy vagabundo. Y evidentemente lo que pesa es la idea de dar la transición de ser sujeto pasivo en una represión como la guatemalteca, donde no pudo hacer casi nada, a poder pasar al sujeto activo enfrentando una dictadura. Y no hay duda que la capacidad de Fidel para domesticar serpientes jugó mucho y para convencer, aunque también pesarían algunos de los cubanos que había conocido en Costa Rica. Sigue habiendo enigmas a lo largo de toda la vida del Che. ¿Por qué decide, después del triunfo de la revolución, ah, irse? Y si hay una profunda polémica con Fidel que lo obliga a irse, hasta donde yo pude rastrear y rastreé hasta debajo de las piedras, no hay tal. Fidel no quería que se fuera, hasta donde yo he podido verificar los hechos. Por lo tanto, la calumnia que Jorge Castañeda despliega en su biografía del Che, explicando que serían las diferencias entre Fidel y el Che las que lo harían ir a África, no hay tal. ¿Por qué África? Bueno, este enigma yo creo que está resuelto. Se habían montado operaciones en América Latina y estaban listas para empezar a funcionar en Venezuela, en Guatemala, en Colombia, y fracasaron. Y en esa medida, sobre todo, fracasó la Argentina, la que dirige Massetti, el comandante segundo. Y en esa medida, la salida del Che, que ha decidido salir, no había quien lo parara al Che, hombre. Si el Che dijo, me voy de esta revolución, era porque entendía que la revolución cubana iba a entrar en un proceso de aislamiento y que solo la podía sacar del aislamiento la revolución latinoamericana. Y en esa medida la idea de me voy ah, es muy importante y muy clara. Hablando con Manresa, su secretario, que se quejaba amargamente de que el Che no lo había llevado, me comentaba cómo desde los primeros días que el Che se hace cargo del campamento, de la cabaña y posteriormente del banco y posteriormente de industria, el Che estaba pensando en sí mismo con una vocación de voy a estar en Cuba temporalmente. Entonces, su salida, cuando no puede irse hacia América Latina, se va hacia África y ahí hay un impulso emotivo fundamental. El viaje previo que hace por África le da el peso del lumumbismo y la figura trágica de Lumumba, asesinada por las fuerzas reaccionarias, conjugadas ya en ese momento en el intento de parar la revolución africana. Y entonces, y si ustedes han leído el Diario de África, ah, o los 7 capítulos que le dedico a esto, verán que el fracaso de esta operación, que hay diferentes motivos, obliga
a replegarse. Y de ahí el Che, ¿a dónde quiere ir? No quiere regresar derrotado a Cuba, aunque regresará a Cuba para preparar la siguiente campaña, que casualmente va a ser Bolivia, y ahí las dudas de los investigadores, ¿por qué Bolivia? ¿Y por qué Bolivia en una zona agraria aislada de los grandes focos revolucionarios bolivianos que están en las zonas mineras y que lo demostraron? Y tiene que ver con el problema de la idea de Ernesto de un foco continental que creando un campo de entrenamiento en Bolivia le permitiera desplegarse sobre todo hacia Argentina, ah, y probablemente hacia Colombia y probablemente hacia Perú. Yo creo que Argentina estaba en la línea número uno, Perú en la segunda, pensando en un foco continental que no saldría bien y que produciría el desdichado final con su muerte en Bolivia. Se van acumulando dudas, pero hay algunas interpretaciones capciosas, pues, ¿no? Que tienen boleto, no son accidentales, tratando de decir, ¿y por qué Fidel no mandó un batallón de, del ejército cubano a rescatarlo en Bolivia? De veras, hay que estar loco para pensar que una operación en la cual infiltrar 25 hombres fue complicadísimo, hubiera sencillo mandar un batallón y a dónde. Porque el otro problema es si vas siguiendo el hilo de los acontecimientos en el día a día, es que la comunicación estaba perdida entre La Habana y la guerrilla boliviana. ¿Qué ocurre? Que al Che tienes que seguirlo día a día y seguir sus evoluciones, sus involuciones, el desarrollo de un pensamiento, pero sobre todo una situación de hechos. Cuando terminé de juntar los 8.000 documentos con los que trabajé, ponerlos en orden, darle forma, dije, a ver, ¿qué hay aquí de sintomático? Algo que te permita explicar al personaje. Y con esto voy a terminar. Lo primero que descubrí, revisando 400 fotos, es que no se amarraba las botas. Y ahí hubo teorías. Cuando pregunté a compañeros que combatieron con él, ¿por qué no se amarraba las botas el Che? Y entonces, pues porque para meterles por dentro el pantalón, en lugares donde hay serpientes. Y dije, no mames, no se las amarraba en La Habana, donde no hay serpientes. Ah, y llegué a una conclusión. El Che no se amarraba las botas porque tenía prisa para vivir. Y cuando tienes prisa para vivir, y es mi caso, yo no me abrocho, no tengo zapatos que tengan agujetas para que no me hagan perder el tiempo. A partir de esta reflexión absolutamente personal y de revisar las fotos, llegué a esta idea, que no es la única. La única información que abona a esta idea de que tenía prisa para vivir. La encontré en una conferencia de prensa que da en el aeropuerto, donde llega, va a hacer un viaje yo creo que es el viaje hacia Punta del Este, y se encuentra con un grupo de periodistas vestidos a la cubana de los 60, trajes blancos con chalequito, y entran en un cuarto para dar la conferencia de prensa donde hay solo 3 sillas. El Che, que era un genio para la sociología instantánea, analiza el cuarto y se enfrenta a 3 disyuntivas. Se sienta él, que es el ministro al que vienen a entrevistar, y se quedan parados unos y otros. Ah, malvado el Che. Se sientan en el suelo, lo cual va a obligar a los de los trajes blancos de 3 piezas a sentarse en el suelo, o no se sienta.
opta por sentarse en el suelo, muy che, y fuerza. Y pudo hablar con los periodistas, y nos miró, se sentó en el suelo y nos tuvimos que sentar en el suelo. El Che va a estar permanentemente dando una lucha cotidiana contra la burocracia y las jerarquías. Si algo lo pone nervioso es la estructura jerárquica, la línea de mando, ¿no? Y la estructura burocrática que suele acompañar a la línea jerárquica. Igualitario convencido, y toda su biografía va a estar repleta de gestos igualitarios, ah, va a ser un personaje que nos va a heredar una vivencia, una historia y un estilo, el estilo Ernesto Guevara. Y también nos va a heredar kilos de propaganda hablando del guerrillero heroico. Y con esto termino, cuando estuve una vez, una de las muchas veces, en La Habana, invitado a dar una conferencia en una escuela, que era una escuela particular, porque esa escuela fue construida físicamente por el Che en trabajo voluntario. O sea, sábados y domingos dejaba su oficina y se iba a poner ladrillo. Y esa es una escuela que él y su equipo construyeron, poniendo ladrillo. Cuando llegué ahí me recibieron un centenar de pioneritos bien simpáticos que gritaban, seremos como el Che. Y yo, que soy como soy y no puedo evitarlo, me enfrenté a los pioneritos y les dije, ¿serán como el Che? ¿Serán argentinos? Y dijeron, no, Paco, somos cubanos. Dije, bueno, seremos como el Che. ¿Serán como el Che? ¿Serán asmáticos? No, Paco. Casi me matan los maestros por este intento de desmitificar al Che como unos pioneritos, ya ni de a chingo, debía dejarlos tranquilos, gritando, seremos como el Che. Ah, pero uno no puede evitar ser como es, así como el Che no pudo evitar nunca ser como era. Hasta aquí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Paco. Muy excelente tu conferencia, sobre todo muy cálida, así como a nosotros nos gusta, sin muchos formalismos, sino más bien calidez y anécdotas y estas historias. Le agradecemos muchísimo a Paco estar aquí. Lo que Paco no sabe es que le estamos tirando un lazo que ya no le vamos a soltar y que ojalá nos siga dando estas conferencias por lo menos una vez al año, o por lo menos 12 conferencias al año, o por qué no, 52 conferencias al año. Por ejemplo, podríamos pensar ya en la siguiente, que podría ser sobre el Roque Dalton. La propuesta se queda ahí en el aire. ¿Te parece, Paco? ¿Les parece? Pasaremos a la ronda de preguntas. Serán 3 minutos, por favor, para no abusar del tiempo de nuestro ponente. ¿Y te parece, Paco, si juntamos 3 o 5 preguntas para que vayas respondiendo? Eh, Adelante, una por una, resulta a veces más fácil. ah, pe- Échenlas y luego vemos. Venga, entonces una por una y por supuesto, la primera mano levantada es la de Francisco Rosas. No esperaba yo menos. Adelante, Pacorro. Tu micrófono, Paco. Es que esto de las pinches tecnologías no va conmigo. Tocayo, un abrazo. Más que una pregunta, bueno, te quedaste corto en el anecdotario, hay un chingo más, y para la egoteca y para los que no sepan ni comercial, pues la biografía única y verdadera que hay del Che, pues tuve el honor y la satisfacción de colaborar ahí con el tocayo, y desde ahí entablamos una magnífica relación camaraderil y camaradas y de travesuras que hemos hecho.
Yo lo que quisiera, camaradas, todos aquí presentes, algunos amantes miembros del MCM, como verás, muchas cabecitas blancas, tocayo, es el asunto de lo que continúa después del Che. Nos tocó en términos generacionales vivir un Che muy diferente al Che que se requiere en estos momentos. Y justamente en ese sentido es el reclamo, el autorreclamo, en donde tenemos que estar a la altura de ese Che sarcástico, de ese Che cabrón, de ese Che congruente, para estar a la altura del reto que se nos avecina en este país, en esta patria. 36 millones se dice bien fácil, y 36 millones implica pues muchísimas cosas y muchísimos retos. Y ahí le retomo la propuesta, Salomé, para que no te nos alejes, necesitamos interactuar para estar, insisto, a la altura de este joven de 96 años que nos Paco, reclama, porque perdón, yo creo que estamos aquí. perdón. Por favor, compañeros, compañeras, apaguen sus micrófonos si son tan amables. Ya, Paco, gracias. Gracias. Porque aquí lo que requerimos es tener esa congruencia. Si yo admiro, y lo digo así enfáticamente, al Che, no es al Che guerrillero, no es al Che industrial, es al Che hombre congruente. Y yo creo que esa es la gran lección que nos da Ernesto Guevara de la Serna en términos de esa congruencia, de hacer lo que tenemos que hacer, de dejar lo que la comodidad, la cápsula en la que nos hemos vivido, en la que estamos, incluso hasta en términos ideológicos o de pseudomilitancia, para entrarle realmente a la congruencia de los cabronazos. Es cuanto, y saludos, tocayo. Un abrazo a todas y todos. Sí, yo diría que hay que reflexionar muchas veces en torno a la figura del Che en muchos ámbitos diferentes. Pero el primero es reflexionar históricamente. O sea, el Che es un hombre, el Che es un hombre de la Revolución Armada Latinoamericana. Y esto no hay que olvidarlo, ese es el contexto. Los contextos varían, yo diría que sí, que el tiempo pasa, cambia, se transforma, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, no leer de una manera muy primitiva a un Che que andaba buscando una revolución armada que no encontró en América Latina, la fue a buscar a África, tampoco la encontró y terminó yéndola a buscar a Bolivia para perder. Ah, entonces hay que tener cuidado con una lectura muy plana de la experiencia del Che, porque ¿cuál es el problema? El problema para la izquierda que piensa es siempre historizar las cosas, ponerlas en contexto, establecer los marcos en los que producen los grados de influencia. Entonces es importante que revisemos al Che y su coherencia. Quizá en tiempos como estamos viviendo, muy de 4T en ascenso, lo interesante es ver el modelo de gobernar del Che, muy ligado a la idea de abajo y arriba, de conversar. Lo que tú dices, Paco, el Che que a mí me fascina por encima de todas las fascinaciones, es el Che del Ministerio de Industria. La manera como conduce la economía en proceso de transformación, en un diálogo permanente con los trabajadores y con el resto de la sociedad, y en un diálogo consigo mismo respecto a la humildad, a lo que no puede hacer. Está llena de ejemplos, historias, anécdotas y debates. No quiero extenderme demasiado. Para los más huevones y huevonas, léanse mi libro. Está gordo, pero es divertido. Muchas gracias, Paco. El compañero o compañera, alguien que está como Galaxy, el camarada Galaxy, por favor, A10S, que está levantando la mano, si es tan amable de prender su cámara y su... Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Laura Rodríguez García. Bueno, soy estudiante aquí de filosofía en Zacatecas y pues mi más Mm. profundo de verdad honor por conocerlo a usted. Sí me ha tocado haber estado en varias conferencias aquí en Zacatecas y para mí es un gusto. Bueno, sin más que decir, bueno, yo creo que nosotras como jóvenes sí, pues la juventud tenemos como mucha hambre de aprender y a veces como que ahora en este siglo
quizá el tiempo corre o la contemporaneidad va muy rápido que nosotros pensamos si nos alcanzará el tiempo o como que leemos al Che y nos quedamos pensando, ¿cómo puede ser posible que haya dicho todo eso? O sea, que ahora como que la burocracia cada día va más de mal en peor, pero quisiera yo como que me diera algún como especie de faro de esperanza que pues todavía la escuela y la universidad y la pedagogía en México no está perdida y que quizá es difícil el camino de recorrer, bueno, de aquí de Zacatecas, empezar a entrar a la UNAM y así, o sea que todavía no está todo como que en ese nihilismo, ¿no? Que se mete a los jóvenes de que ya no vas a poder hacer nada, la contemporaneidad te come, los medios de comunicación están masivos y están distorsionando todo, que haya jóvenes que se impulsen como el Che, ¿no? O sea, yo quisiera que me diera como que ese faro, ¿no? De esperanza, que es luchando, que poco a poco se puede avanzar, pero que no todo está perdido. No sé, por ejemplo, a veces meterse como que a tratar de escribir un libro es muy difícil, o como que los talleres están muy difíciles acá que nosotros estamos como en Zacatecas, o que los costos, pero a veces nosotros tenemos ganas de avanzar, pero no sé, usted qué me pudiera decir sobre eso, de que a veces queremos lograr muchas cosas, pero no sabemos si el sistema nos va a dejar, si el tiempo nos alcance, si la sociedad, de pronto hasta los medios de comunicación, las series de televisión, la música, de pronto está perdiendo como que esa cultura, esa valentía que se tiene. Y bueno, le agradecería, sería nada más eso. Nos vamos a ver en Zacatecas. Voy a estar en Zacatecas hablando sobre la batalla de Zacatecas dentro de próximos días. Y la respuesta es: ¿quién chingado soy yo para andar dando consejos, hombre? Yo creo que el único consejo válido es uno: en la izquierda se comprometió con la lucha, no con la victoria. O sea, más allá de es posible pelear contra la derecha y los medios y la apatía y el desarraigo y la propia burocracia en la izquierda, pues vaya usted a saber si es posible o no, pero el boleto es, nosotros compramos compromiso con la lucha, no con las posibilidades del triunfo. El calculismo de nos va a ir bien y seguro ganamos, lo puedes plantear en una lucha electoral como la que acabamos de vivir, pero no lo puedes plantear en términos de normar tu militancia cotidiana. ¿Dónde puedo ser útil? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo me vinculo a los mejores intereses del pueblo? ¿Cómo hago política? A saber, hay una respuesta para cada uno de nosotros. De verdad le agradezco un montón. Ojalá lo pueda ver aquí en Zacatecas, de Nos verdad. vemos A en mí me Zacatecas, ahí voy a estar en mi gusta Gracias, mucho condición compartir. de gracias, intelectual, compañera. sí, ¿Me intelectual repites errante. su nombre, por favor, compañera? Sí, soy Diana Laura Rodríguez García. Muchas gracias, bienvenida, mucho gusto en conocerte. Por ahí en Zacatecas tenemos compañeros para que pudieras también estar cerca de ellos. Víctor Polo de Gives, por favor, bienvenido. Gracias, es la primera vez que los acompaño. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es una duda y un comentario también para todos, para ponerlo también en la mesa de debate. Había platicado con Polo, con mi padre, que esto llevamos ya platicando de unos años, y que es cómo leer la historia, en este caso el essay de Che, con estas nuevas herramientas que también tantos, y en general leer al Che pues puede ser también peligroso si no se tiene un contexto, como lo dice el compañero ahorita. Es una figura que responde a momentos concretos de la historia, que también mm, tiene problemas. También uno como militante debe saber hasta dónde, debe saber hasta cuándo, hasta qué.
y en una de nuestras charlas nosotros pues creemos de que irse a Bolivia pues en realidad fue algo que pues estuvo más allá de las capacidades necesarias, ¿no? Porque es simplemente una decisión que se tomó y dio a su momento. Hay que saber cuándo parar. Y esto también es una lección para los militantes, para los cuadros, para los líderes. Tiene que entrar al debate, hay que saber cuándo parar, hay que saber cómo parar, hay que saber cuándo mirar hacia adentro, hay que saber cuándo generar esta autocrítica, hay que saber cuándo diferenciar entre lo que es lucha, que es acción y que es pura obsesión. Y esto no es en particular una crítica excesiva a un momento de la vida de las personas, ¿no? Pero sí es algo que hemos visto que no entra en el debate y que afecta eh, la conexión entre la militancia, de la formación de cuadros y los jóvenes en México. Hemos visto que, por ejemplo, en las reuniones de formación de cuadros no llega porque no conecta el discurso tradicional de izquierda con la formación de cuadros, con los problemas que los jóvenes están viviendo. Muchas gracias, maestro. Voy a tener que irme rápido porque tengo una reunión con las filiales del fondo en toda América Latina a las 11:15 y me quedan 13 minutos de vida con ustedes, compañeros. Gracias, Paco. ¿Quisiera responder a los comentarios de Víctor? No, me parece coherente, está transmitiendo preocupaciones igual que Muy todos. bien, ¿Saben rápido. qué? Que no es una izquierda que tiene más preguntas que respuestas, es más inteligente que una izquierda que tiene más respuestas que preguntas. Ah, esa hay que escribirla, Paco, por favor. Ahí se las dejo de tarea para que la anoten en el cuaderno. Rápido, ¿no puedo decir quién está? Compañera, Sí, sí, ¿será rápidamente. posible una breve intervención? Soy Jorge Arriaga Naranjo, fui de la Juventud Adelante, Comunista y del Partido Comunista. adelante, Bien, Jorge. Permíteme un segundo, Jorge. Solamente quiero decir, tenemos levantadas las manos de Jorge Arriaga, Ruxi Mendieta, Enrique Covarrubias, Norberto Alejandro, Eduardo Hernández y me parece que Rosa, compañera Rosa, ¿tiene la palabra Rosita? Bueno, creo que no me escucha. Adelante, Jorge Arriaga, muy breve para que Paco alcance a escuchar sus preguntas ya que se nos tiene que... ¿sí me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. A ver, tuve el gusto de conocer a Paco hace 10 años, bueno, desde antes en un congreso de campesinos del campo es de todos. He leído su texto del Che Guevara, tengo una edición de 1996, y el Che y Fidel son de mis más admirados personajes, ¿no? Sobre todo Fidel como estadista y el Che como una eh, persona congruente, ¿sí? Sin embargo, en la lectura del Che y el interés por esta personalidad, me encontré con dos textos, uno que es La vida en rojo de Jorge Castañeda y la otra es el Che de Guillermo Almeida. Eh, Se le hace una crítica a Jorge Castañeda que porque sacó de los archivos soviéticos información sobre el Che, ¿sí? Es un comentario. Y lo otro que decía Guillermo Almeida, en el sentido de que el Che no era un pensador marxista profundo. Y esto con respeto a todos los compañeros, ¿sí? Nada más es el comentario y bueno, y la duda esta que me surgió a partir de esa aseveración de Guillermo Almeida, que en paz descanse. Gracias. a ver, Gracias. va en 30 segundos. El problema con Castañeda no es si usó material de los archivos soviéticos, que si lo usó muy mal, sino el problema es que antes de escribir el libro ya sabía lo que quería decir. Y para mí me parece un delirio que un investigador tenga, antes de escribir un libro, prefijados
los objetivos, es lo que quería demostrar en el conflicto Fidel-Che. Y esa era su obsesión y eso plasmó en el libro. Por lo tanto, el libro nace cojo. En el caso de Almeida, si es o no el Che representante de un marxismo profundo, ¿sabes qué? Que a mí alguien me diga que es el marxismo profundo. Yo ya estoy hasta la madre de un discurso ideológico doctrinario que define la bondad como la profundidad. ¿La profundidad de qué? Prefiero el Papaloapan al Mar de Cortés, compañeros. No me toquen los huevos, francamente. Gracias, Paco. Ruxi, por favor, muy brevemente para que todos puedan participar antes de que se nos vaya Paco. Adelante, Ruxi. Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Paco? Aquí te saluda Hola. también Antonio Gershenson. Y respecto a eso, bueno, Víctor Rico Galán Cámara. entrevistó a al Che, Víctor Rico Galán, en La Habana. Y tiene varias anécdotas que posteriormente te vamos a enviar, Paco, Ignacio, a través del artículo dominical de Antonio. Eso por un lado, y me encantaría que alguien pudiera escribir sobre Che, el médico, que tienes anécdotas importantísimas en el área de la ciencia médica. Por otro lado, pues también sería cuestionable por qué no ser como el Che. Más adelante alguien va a querer ser como Paco Ignacio Taibo II y también Espero que como no. AMLO y también como Claudita, ¿no? Eso es discutible. Así que pues nos vienes a provocar, Paco, de querer entrarle Eso sí, más, esa sí, parte querer sí es entrar, cierto. sí, Sí vine querer a entrarle provocar. más a las lecturas y sobre todo que darle estímulo, como la chica que habló de Zacatecas, tenemos que escribir para los que vienen, no nada más para nosotros. Bueno, un gran abrazo, Paco. Ya intentaremos buscarte. Hasta pronto. Gracias. Luego. Luego. Hasta. Bueno, tiene un poco de problema, Toñito. Hasta luego. Órale, Hola. Enrique yo volé. Covarrubias y después Norberto Alejandro. Adelante, Enrique. Buenos días, ¿qué tal? Me agarran aquí haciendo desayuno. No, Paco, pues un gusto escucharte. Yo lo que escucho, y a un modo de síntesis de los compañeros, escuchaba al otro compañero, Paco Rosas, y a otro compañero, la congruencia del Che, eso yo creo que es lo que más ha resaltado siempre, ¿no? Y es lo que ha trascendido. Yo te preguntaría, ¿cómo ves tú ahorita a futuro que esa congruencia, si esa congruencia consideras que ha permeado en algunas figuras políticas de izquierda en Latinoamérica, como por ejemplo Andrés Manuel o Petro, que pudiera crearse una especie de cheísmo, esa revolución panamericana? ¿Tú ves a futuro que tengamos las condiciones un poco mejores que las que tuvo el Che para poder lograr algo más grande, un paso más allá, sin llegar al Ah, éxito? Enrique, yo tenía una bola para interpretar el futuro de esas bolas mágicas, pero me fui a jugar a un boliche y se la llevó la chingada. Mi capacidad para interpretar el futuro es prácticamente nula. Yo creo que estamos viviendo un momento táctico en el que hay que ir el día a día. Y la reflexión, la mía, sobre la 4T de esta semana es: necesitamos que Claudia lance lentamente, pero con toda intensidad, una reforma burocrático-administrativa que permita a la 4T romper las cadenas burocráticas que heredamos de viejos gobiernos. Andrés tomó la presidencia, pero no tomó el aparato del Estado. El aparato del Estado seguía lastrado y esto yo espero que forme parte del cambio que viene. Hasta ahí llega mi capacidad para ver el futuro, una semana. Gracias. Okay. Norberto Alejandro, por favor, y después Eduardo Hernández. Rosita, estabas pidiendo la palabra. Ok, gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Maestro Paco, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Norberto Alejandro, soy de alumno de la Benemérita de Puebla. He sido un lector suyo desde hace ya tiempo, me he aventado igual varios de sus documentales. Igual, para no quitarle mucho tiempo, mi pregunta sería, ¿sería valiente de aventarse una conferencia sobre el Che Guevara acá en la Benemérita de Puebla? sí, Esto no es un con el fin problema de de... valor, sí.
Invíteme y veo si puedo. Mi único problema es que estoy dando una conferencia diaria y por listo Ok. que parezca, soy menos listo de lo que parezco. Y además la presión que hay en torno a darle forma al trabajo de distribución de libros, librerías, del Fondo de Cultura, me ahoga. Entonces, ténganme paciencia y me daré una vuelta tarde que temprano a la Benemérita. Gracias, Paco. Muchísimas gracias, Eduardo, maestro. y con Eduardo terminamos. Por favor. Bueno, buenos días. Saludos a todos los participantes. Saludos, Paco. Yo creo que la idea de un che, y hay muchos ches que por ahí andan sueltos, es en el sentido de que che era práctica teórica. El che era teoría práctica. Y además le tocaron momentos difíciles cuando ya prácticamente está consolidado el imperialismo. Y pues los 3 momentos difíciles que le tocó sortear fueron revolución, la revolución, la revolución cubana, le tocó también lidiar con la transformación económica de Cuba, y ahí su práctica fue puesta, su teoría fue puesta en práctica. Entonces yo creo que nos quedamos con el Che, teórico, práctico. Gracias, Paco. Dale la vuelta, formúlalo al revés, no su teoría se puso en práctica, su práctica se convirtió en reflexión teórica. Y esto, hasta donde yo recuerdo, es marxismo, compañeros. Pinches dinosaurios del marxismo que dicen la teoría precede la práctica, pura madre. Dialéctica significa la interacción entre el pensamiento y la acción y cómo van reinterpretándose una a otra. Entonces, te propongo que voltees la frase en el caso de reflexionar sobre el Che. El Che es un personaje cuyos hechos van construyendo pensamiento crítico que va variando además. El Che de 1950, los años 50, no tiene nada que ver con el Che en Bolivia. Gracias. Engels, Me voy, me voy, me voy. Me quedan 2 minutos para escaparme, Pasa, compañeros. Engels, medio minuto. Paco, gracias, Dale. gracias. Saludos a todas y a todos. Paco, dijiste una palabra para mí muy significativa. Pues todo lo es, pero la palabra pioneros, allá me recuerda, por supuesto, y me traslada al Parque España de acá de México, donde convivimos muchos de los niños que éramos hijos de comunistas y en donde nos enseñaron muchas cosas y en donde nos mandaron a Cuba también a aprender en un encuentro cultural muy interesante. Yo lo único que quisiera es que tú que tienes la fuerza también, por supuesto, haremos lo propio, pero ojalá no, si no es por Morena, no sé, pero se pudiera generar un conjunto de pioneros ya donde fuera para irlos formando desde el punto de vista de la izquierda, marxista, leninista, engelsista, etcétera, etcétera. Es un deseo porque al parecer soy de los únicos o el único pionero en este momento. Saludos cordiales a todos. Gracias, Engels. Me despido. Teníamos para estar hablando horas, hombre. El Che permite reflexión múltiple y como personaje, y interrelacionarlo con los contextos que estamos viviendo puede resultar interesante. La pregunta de interrelacionémoslo con la medicina. Hay que recorrer biográficamente al Che para encontrar los 20 momentos en los que se relaciona con la medicina. Son parecidos, pero son diferentes. El Che confesaría en el Diario de Bolivia que su máxima ilusión como doctor era ser sacamuelas. Esto, entre otras cosas, pone enfrente a un Che al que hay que agradecerle su sentido del humor, chinga. Una izquierda sin sentido del humor es lo más parecido a la derecha que yo he visto en mi vida, man. Y con esto me despido, con esta bonita reflexión sobre el pensamiento crítico.
Tenemos que generar pensamiento crítico en todos lados. ¿Con qué instrumentos? Con los que tenemos. Y si tuviéramos más, pues con más. Buenas tardes. Me Muchas despido. gracias, Pablo. Bueno, un Gracias. aplauso.